El día miércoles un amigo compartía una historia en Cipolletti, después yo la pude escuchar, y esta historia me llegó a mi corazón y dije, quiero compartirla en el mensaje de esta mañana. Y es la historia de un personaje llamado Mefiboset, que seguramente ustedes han escuchado, han entendido un poquito la historia y la aplicación de lo que fue su vida, su contexto y sobre todo su restauración. Y de eso quiero hablarles en esta mañana alrededor de la mesa, ¿no? De esta mesa del Señor, que a veces se transforma en una mesa de los domingos, pero que puede ser una mesa continua, constante. Por eso el tema de hoy le he titulado Con Él a la mesa. Tener al Señor en nuestra mesa significa tenerlo en lo diario, en lo cotidiano, en la toma de decisiones, en los momentos críticos de nuestra vida, cuando hay que resolver cosas. Lo podemos hacer solos o podemos realmente contar con el experto, con nuestro Señor y su sabiduría, su poder, su presencia, el que nos anima, nos renueva, nos fortalece, nos guía. Quiero hablarles un poquito de eso en esta mañana y vamos a comenzar con el relato de Segunda de Samuel, capítulo 9. He hecho un pequeño recorte del texto para entender la historia y nos vamos a enfocar en 4 ideas en esta mañana que van a ser 4 reflexiones y aplicaciones a nuestra vida. Dice el texto, preguntó David, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó, aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Esta es una historia de restauración, es una historia de restitución. Es la historia de un hombre que, siendo niño, lo tenía todo, ¿no? Él vivía en el palacio, rodeado de lujos, de privilegios, pero era nieto del rey, ¿no? Pero un día todo se esfumó. Se fue, se terminó la familia, sus padres murieron, su papá, su abuelo, se terminó su salud, porque este niño de pequeño por huir se cae y queda lisiado. Un día se terminó la herencia que él tenía, se terminó su futuro. A veces pasa que de un momento a otro cosas que están resueltas o que parece que están firmes en nuestra vida, de pronto desaparecen. Muchos hemos tenido experiencias similares, ¿no? Y esa era la condición, la situación, la etapa de la vida en la cual estaba Mefiboset y en la cual estuvo muchos años. Cuando nosotros
nos adentramos en este espacio de la historia que acabamos de leer. Ya él era un hombre grande, tenía un hijo, y muchas cosas habían sucedido ya en su vida, ¿no? Había quedado muy atrás aquel pasado bueno de su vida. Dice el texto que él ya no estaba en el palacio, él ahora vivía afuera de la ciudad, en un lugar llamado Lodebar. Y la palabra Lodebar significa un lugar de hostilidad, un lugar de sequía, una tierra en la que nada florece ni da fruto. Ese era el lugar en el cual estaba viviendo ahora Mefiboset. Quiero que por unos minutos nos detengamos en este punto, al cual le llamo etapas de hostilidad y de sequía. Como te decía hace un ratito, todos nosotros en algún momento hemos experimentado esta etapa en nuestra vida. Una etapa de hostilidad, una etapa difícil, donde no hay producción en nuestra vida, productividad, y donde muchas veces nos desanimamos, donde vemos que nada avanza, nada crece, lo que intentamos no tiene fruto, no hay éxito en nuestra vida. Ahora, quiero decirte esta mañana que si bien esto nos ocurre a todos nosotros, tiene que ser una etapa. Y esto significa que la hostilidad y la sequía no es un lugar para que un hijo de Dios se quede a vivir. Tiene que ser algo circunstancial y transitorio, pero jamás una circunstancia difícil, un momento de oscuridad, de hostilidad y sequía puede ser un lugar donde yo me quede. Jamás una circunstancia debe determinar mi identidad o debe condicionar mi identidad. Mefiboset tenía sangre real. Mefiboset tenía un destino de grandeza, pero estaba viviendo una etapa muy dura y muy difícil de su vida. Ninguna circunstancia es más grande que nuestro Dios. Por eso me encantó el texto que se leía antes de comenzar a alabar, ¿no? A pesar de todo, eres nuestro Padre. Y tiene mucho que ver con este punto. A pesar de lo que esté viviendo, que quizás no sea el mejor momento de la vida, soy un hijo de Dios. Y yo debo afirmar mi vida en esa verdad. Debo creer que Dios tiene el poder de levantarme, de poder restaurar mi vida, de poder restituir todo aquello que he perdido. Nosotros tenemos derechos legales, nosotros tenemos sangre real en Cristo. Y estos años que pasaron en la vida de Mefiboset y que permaneció en esta etapa, fíjense que en un encuentro con el rey, todo cambió. En un encuentro con el rey, este encuentro que David propicia y ante el cual se encuentra de repente Mefiboset, hace que la vida de Mefiboset cambie para siempre. Si ustedes leen el relato completo van a ver cómo David efectivamente cumple su promesa, lo restaura, le devuelve las tierras, le pone siervos y siervas para que lo acompañen, para que produzcan, y sobre todas las cosas le dice, comerás siempre a mi mesa, un lugar de privilegio. En un encuentro con el rey. Quiero decirte que muchas veces permanecemos en una etapa de hostilidad y sequía en nuestra vida porque tenemos encuentros postergados con nuestro rey, encuentros postergados con el Señor.
A veces creemos que podemos vencer las cosas solos o que alejarnos de Dios es la mejor alternativa frente a las dificultades y vamos postergando este encuentro con Dios, que es el que realmente cambia las cosas, el que cambia las circunstancias. Quiero invitarte esta mañana a que ya no postergues más encuentros profundos con Dios. Si queremos que este año sea un año diferente, un año de victoria, necesitamos encuentros con el Señor continuos, profundos, donde podamos abrir nuestro corazón, donde podamos recibir su consejo, donde podamos decirle lo que sentimos y donde podamos abrazar su perfecta voluntad. Este es el primer punto que hoy quería compartir. Hay una segunda reflexión y es que no se trata de merecimientos. Cuando uno lee la historia de Mefiboset, uno dice, qué dramático, qué triste, qué difícil para un niño de 5 años haber experimentado todo eso, perder a sus padres, perderlo todo, vivir una vida diferente a la que estaba acostumbrado, perder la salud, ser una persona discriminada porque se convirtió en una persona que no podía caminar. Ahora, él no se merecía ni todo ese mal que recibió en su vida, tampoco se merecía todo el bien que después David trajo sobre él. Porque cuando nosotros nos adentramos en lo que significa la gracia, justamente es algo inmerecido, no todo es merecimientos en la vida, ¿no? Premios y castigos, aunque a veces estamos acostumbrados a esto y hemos sido educados en este sentido de premios y castigos, ¿no? Pero la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestra vida, no es cuestión de merecimientos. El texto que nosotros leíamos, o este recorte del texto, nosotros vamos a escuchar estas palabras de Mefiboset. Él dice, ¿por qué usted, rey, me trata así, no tan bien, siendo que yo soy, o yo y un perro somos lo mismo? Ese era el sentir que había en Mefiboset. Fíjense qué crisis profunda de identidad, ¿no? Ya no se consideraba un príncipe, un heredero con sangre real. Se está comparando con un perro y como alguien que no merece nada. Esto es algo en lo cual ni vos ni yo debemos jamás caer. Jamás tenemos que pensar que no somos nada, ni nadie, ni el favor de Dios puede venir sobre nuestra vida. Al contrario, el Señor tiene un infinito amor sobre cada uno de sus hijos. Y siempre Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Siempre nos ve hermosos, siempre nos ve dignos, aunque realmente no lo merezcamos. El favor de Dios desea reposar sobre nuestras vidas, porque no se trata de merecimientos. Quiero compartir una tercera idea esta mañana. La buena voluntad de Dios. Hay una palabra en el griego que ilustra el corazón de la historia que hoy estamos compartiendo, esta historia de restauración. Y esa palabra es la palabra eudoquía, bueno, maneras de pronunciar. Es una palabra que se traduce en nuestra Biblia como la palabra voluntad, ¿no? Voluntad de Dios la encontramos muchas veces. Y esta palabra tiene que ver con lo que a Dios le agrada.
tiene que ver con la satisfacción de Dios, lo que Dios quiere. Y también en su definición se encuentra esta expresión: es el profundo deseo de Dios de que algo que no existe, exista, o algo que aún no se ha producido, se produzca. Eso es eudoquía. Y cuando nosotros leemos este texto, es lo que está operando en toda la historia, en el pasaje. Lo que está operando es la voluntad de Dios sobre la vida de Mefiboset. Al ver la condición y la etapa difícil de Mefiboset, Dios es el que determina un cambio. Dios es el que determina la restitución y la restauración de la vida de este hombre. Y pone en marcha eudoquía, es decir, este deseo profundo de que algo que no está pasando de pronto pase, no se queda en un deseo, sino que Dios trabaja para que todo cambie. Y Dios trabaja para que su perfecta voluntad sobre una vida se cumpla. Por eso dice el texto bíblico que David expresa lo siguiente: Dios puso en mi corazón hacer bien a tal persona. Ese deseo que primero estaba en el corazón de Dios, de pronto ahora se encuentra en el corazón de David. Y David moviliza todo para que Mefiboset reciba el favor de Dios. Quiero decirte que Dios está determinado a bendecir tu vida y a bendecir mi vida. Es un profundo deseo de su corazón. Y el Señor va a comenzar a movilizar todo lo necesario, todos los engranajes, todas las personas, para que su favor y su bien vengan sobre tu vida, para que haya restauración y para que haya restitución. Eso es lo que vengo a decirte esta mañana de parte del Señor. Así como Dios movilizó a David, va a movilizar personas, va a crear circunstancias, va a abrir puertas, va a darte oportunidades, porque en el corazón de Dios está bendecirte, bendecir tu vida, bendecir tu familia y sacarte de lo de bar, sacarte de una etapa de hostilidad, de sequía. En este punto glorifico al Señor, en este punto le adoro, porque reconozco su infinito amor. El Señor te ama y el Señor decreta de que estés con Él siempre en la mesa. Me hace acordar aquel texto de Apocalipsis, ¿no? He aquí estoy, a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En esta mañana estamos escuchando la voz del Señor. Y en esta mañana vos y yo tenemos de alguna manera el poder de abrir o de cerrar, o dejar cerrada la puerta. Pero el Señor nos está invitando a estar con Él a la mesa, porque es en la mesa donde se producen las cosas más profundas, más íntimas. En la mesa se resuelven las cosas. En la mesa la historia cambia, la historia de nuestra vida cambia. Hoy el Señor nos está llamando a una intimidad más profunda. Él desea nuestro bien. Y esto es maravilloso, esto tiene que conmover nuestra vida, esto nos tiene que alentar para vivir un año totalmente diferente. Sabes que la mesa del Señor es tu lugar, porque vos sos un hijo o una hija de Dios. Ese es tu lugar. Y por último, esta cuarta idea
que me parece muy oportuna para el tiempo que estamos viviendo como humanidad. Necesitamos transformarnos en instrumentos de la restauración de Dios. Como te decía recién, cuando algo está en el corazón de Dios, cuando hay un deseo profundo de que algo que no está sucediendo suceda, Dios coloca ese deseo en instrumentos, en personas. En el texto que nosotros leímos, David es uno de esos maravillosos, poderosos, eficaces instrumentos de Dios para la restauración de Mefiboset. También lo es un personaje que aparece ahí en el texto, que es Siba, o Sibá, un siervo, ex siervo de Saúl, que ahora está sirviendo a David. Sibá viene con la noticia. Sibá tenía identificado a Mefiboset, porque cuando a David le pregunta, ¿hay algún descendiente de Saúl al cual yo pueda hacerle misericordia? Sibá ya tenía identificado a este hombre. Sabía dónde vivía, sabía lo que estaba pasando, cuál era su condición, su realidad. Y Sibá también se transforma en un instrumento de restauración de una vida. Si ustedes siguen leyendo después el texto, van a notar cómo David le dice a Sibá y a su familia, tenía 15 hijos, ustedes van a servir a Mefiboset, lo van a acompañar, van a trabajar sus tierras, van a ser quienes cambien la realidad de Mefiboset. Y en este punto quiero tocar tu corazón, diciéndote que el Señor quiere transformarte en un instrumento de restauración de las personas, un instrumento de restauración de aquellos que te rodean, de tantos Mefiboset que están a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, en nuestros trabajos, en nuestro barrio. Muchos están viviendo tiempos difíciles de hostilidad y de sequía, pero hay un destino sobre ellos. Sobre ellos también tiene que venir la salvación, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de mente. ¿Estás dispuesto a ser en este tiempo un instrumento en las manos de Dios de restauración? ¿Estás dispuesto a preparar la mesa del Señor para otros? Porque quiero decirte que hay mucho lugar para que esas personas que hoy están lejos se acerquen al Señor. Y vos y yo somos los encargados de traerlos, de preparar esa mesa, de sentarlos y servirlos. Porque un día lo hicieron con vos y lo hicieron conmigo. Un día me bendijeron, me sirvieron, me levantaron, me restauraron. Y Dios estuvo obrando a través de múltiples personas a lo largo de mi vida. Qué hermoso y maravilloso es que vos seas un instrumento de restauración de las personas. Y quiero cerrar con la mesa del Señor en esta Santa Cena. Quiero decirte que el deseo de Dios al ver la humanidad fue que la humanidad pudiera cambiar, que la humanidad pudiera vencer la condición de pecado. Ese era el profundo deseo del corazón de Dios, la restauración del ser humano. Y ese mismo deseo fue el que abrazó Jesucristo. Jesús no vino a dar su vida por una obligación, sino porque recibió el mismo deseo, sintió la misma necesidad. Eudoquía fue lo que motivó y movilizó a Jesús a venir a cambiar la realidad del ser humano.
Y en esto de ser un instrumento de restauración de las vidas, Jesús vino a dar su vida, a entregarse por completo, a pagar un precio de sangre, para que vos y yo seamos salvos y para que una nueva historia comience para cada uno de nosotros. Hoy estamos alrededor de esta mesa que nos recuerda nuestra identidad, nuestra nueva identidad. Somos hijos del Señor, somos nuevas criaturas, tenemos futuro, tenemos esperanza. El pasado quedó atrás y el Señor tiene un futuro glorioso para todos nosotros. Deseo que el Señor te bendiga esta mañana y que esta palabra pueda seguir trabajando en tu corazón. No te quedes más a vivir en Lodebar, porque tu lugar no es el lugar de la sequía, no es el lugar de la improductividad, ni del dolor, ni de la angustia. Tu lugar es la mesa del Señor. A eso nos está llamando en esta mañana. Hay un tiempo nuevo para nuestras vidas. Te bendigo en el nombre de Jesús.